Bueno, tenemos hoy la colaboración muy importante, muy interesante del doctor y profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico. Y bueno, el tema creo que es de fundamental importancia, casi está en la mente de millones de personas. Y bueno, lo que habla es que Donald Trump tiene 70 días de la política exterior metido y finalmente moviendo cosas y final de cuentas. Y ante ello, pues nos está regalando esto el doctor José Bravo, que ya reitero, es profesor del Departamento de Estudios del Pacífico. Doctor y profesor, muy buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, pues yo voy a hablar precisamente de los 70 días que ya lleva Donald Trump en la presidencia estadounidense y cómo ha desarrollado la política exterior de Estados Unidos durante esta segunda administración de Trump. Ayer precisamente se da lo que le llama él, o lo que él mencionó como el Día de la Liberación, es la puesta en marcha de una serie de aranceles de una intensidad, él le llama recíproca, o de una literalidad recíproca, para algunos países, muchos de ellos socios. La visión que tiene Donald Trump es la de un empresario que mantiene la creencia de que los aranceles tienen un poder ascético, casi ascético al menos, y tiene la convicción de que durante mucho tiempo Estados Unidos ha sido estafado por el proteccionismo de los países europeos y asiáticos, muchos de ellos socios y aliados en términos generales. Lo anterior, pues obviamente también tiene que ver con una idea, con un plan de reindustrialización de Estados Unidos, ese es uno de los planes que tiene, y también evidentemente la disminución del déficit comercial que tiene Estados Unidos. Para entrar en algunos datos, Miguel Ángel, podríamos plantear en una primera instancia que tiene Estados Unidos un récord de déficit a nivel mundial, 1.2 billones de dólares de déficit. Estamos hablando de 1.2 millones de dólares que tiene de déficit comercial. Otro de los puntos importantes es la concentración en cuanto a la competencia que tiene con la República Popular de China. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia en el mundo, la primera economía. Tan solo el año pasado llegó a producir 27.2 billones según el ingreso del PIB en relación con el chino, que es de 17.79 billones. Algo importante señalarlo. Otro de los puntos importantes es que el déficit comercial con China tiene o es de 295 mil millones de dólares. Es un punto importante. El segundo país, que ahí es donde nos toca a nosotros, con el que más tiene déficit, es precisamente con México, 171 mil millones de dólares el año pasado. Ojo, ayer el presidente Trump señaló que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de hasta 300 mil millones de dólares, que había que detener esa exageración en cuanto al subsidio económico de nuestro país. Es una situación absurda, no tiene sentido, pero el dato clave sí es de 171.800 millones de dólares. Estaríamos hablando también, ¿qué pasa con Rusia? Estados Unidos ha buscado con Trump, obviamente, acercarse nueva cuenta con la Rusia de Vladimir Putin, busca reparar esos lazos que en otros tiempos desgastó fundamentalmente con Biden, y ha mostrado ansias de negociar, incluso si eso significa sacrificar a Ucrania y a lastimar la relación con la propia Europa, ¿no? Con sus aliados europeos. Busca terminar la guerra en Ucrania, pero favoreciendo en gran medida a Rusia y obviamente buscando también favorecer las posibilidades de Estados Unidos de poder acceder a las llamadas tierras raras de Ucrania. Es otro de los puntos. Y obviamente el objetivo de Trump respecto a Rusia ha sido alejarlo de la esfera también de asociación que tiene constantemente con la República Popular de China, que es otro de los puntos a tomar en consideración. Pero hay que tomar en cuenta también, Putin es un presidente, es un tipo muy, muy conocedor, es un viejo lobo de mar, y entiende la convergencia que tiene ahorita con Trump, o que empieza a tener un poco con Trump, pues no va a durar todo el tiempo. Precisaría que se le quitaran obviamente las sanciones a partir de la guerra con Ucrania, y eso no va a pasar en una primera instancia, ¿no? Cuando menos en un primer momento no está contemplado abiertamente este punto, o es muy poco lo que tiene contemplado en el mejor de los casos. Sin embargo, también no ha quedado o han habido algunas situaciones tensas porque Putin pretende que haya un cambio de gobierno en Ucrania, que haya también elecciones o cuando menos un gobierno provisional con el cual establecer cuál va a ser cuáles van a ser los acuerdos de paz. Y eso es algo también que Trump lo tiene preocupado porque no ha aceptado de forma plena Putin el planteamiento que ya hizo para la paz en Ucrania. En su relación con Europa, Trump ha
en este punto abandonado a Ucrania, ya dijimos, y eso plantea una discordia para Europa, ¿no? Porque Rusia es considerada una amenaza y sin Estados Unidos Europa no va a tener la capacidad de responder a la altura de las circunstancias, según los europeos, desde ese punto de vista. Por eso precisan que Estados Unidos continúa apoyándolos. En uno de los grandes reclamos de Trump a sus aliados de la OTAN ha sido precisamente que mientras Estados Unidos gasta el 3.7% de su PIB en armamento, ¿sí? La OTAN apenas gasta el 2% del PIB en los últimos años, que no ha sido constante el apoyo que debería de haber dado la OTAN en cuanto al gasto, al presupuesto militar desde ese punto de vista. Los aliados de la OTAN en Europa sustancialmente. Y las críticas para Europa también, viene otro punto que tiene que ver con las dinámicas de democracia, de apertura, de inclusión. El actual gobierno, sobre todo con un planteamiento que hizo la semana pasada el vicepresidente estadounidense C.D. Vance, es que Europa debe de eliminar sus políticas de inclusión. Imaginemos esta situación, de diversidad. Y debe, obviamente, también empezar a cuestionar la existencia de clínicas abortistas, que ese es otro de los puntos importantes. Y otro de los puntos, desde luego, es la cuestión de Groenlandia, ¿no? Es un tema que abre abiertamente una disputa ya con un país en particular, en este caso Dinamarca, y ayer con el planteamiento de los aranceles, pues se plantean entre 25 y 30% de aranceles a los productos europeos, algo que es bastante dañino desde el punto de vista económico para Europa. Con América, obviamente con México, la relación como principal socio comercial, como segundo país con el que más tiene déficit comercial, que es otro de los puntos, pero desde luego la cuestión de las drogas, el fentanilo, las redes delictivas, la cuestión de los migrantes, todo eso está en una carta bastante fuerte que debe de tratar Trump. Si a eso le vamos a sumar es el planteamiento que hace ayer de que Estados Unidos ha subsidiado la economía mexicana con un déficit que tiene en la actualidad de 300,000 millones de dólares, pues es algo bastante fuerte. En el caso de Canadá, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, en el caso de Canadá, aparte de la imposición de aranceles, Canadá tiene un problema bastante fuerte por toda la serie de burlas que ha hecho Estados Unidos, incluso afectando la posición en cuanto a la percepción de la soberanía canadiense, señalando que Canadá podía sumarse abiertamente a Estados Unidos y ser el Estado 51 de Estados Unidos. Obviamente, la entrada del nuevo primer ministro canadiense plantea un alejamiento, al menos momentáneo, respecto a Estados Unidos. Dice la relación histórica con Estados Unidos pues ha terminado. Y algo increíble que ha provocado Trump es la coincidencia del entendimiento de intereses de las tres grandes potencias asiáticas del extremo oriente asiático, que precisamente tienen problemas incluso entre ellos, especialmente Japón con Corea del Sur o Japón con la República Popular de China, y que ahora los tres, a partir de una convocatoria que hace la República Popular de China, plantean, especialmente en el ámbito automotriz, establecer ciertas dinámicas que les permitan, obviamente, una estrategia que compense las pérdidas que pudieran tener por los aranceles altos que pretende cobrar los Estados Unidos, especialmente en el ámbito automotriz. Hay que recordar que los tres países del Lejano Oriente representan el 20% de la población mundial, el 24% de la economía mundial y el 19% del comercio mundial de mercancías. Es un punto, insisto, que hay que considerar. Si a eso se le suma, por ejemplo, cómo Trump ha aflojado en el asunto de Ucrania, cómo ha abandonado un tanto a Ucrania como un aliado que fue cuando menos anteriormente con el presidente Biden, China lo puede ver también, o se asume que China lo puede ver como un punto de debilidad de Estados Unidos en el asunto que tiene con Taiwán, ¿no? En la soberanía respecto de Taiwán. Y esto obviamente crea una dinámica de divergencias bastante fuertes que prácticamente plantean un punto, pareciera que se está desplegando un punto de caos a partir de la presencia del desarrollo, más bien de una dinámica de Trump respecto a la política externa. No está siguiendo el canon histórico que tiene Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la dirección del orden internacional. Lo está abandonando. Bueno, profesor, yo percibo como que con el gobierno de Estados Unidos y con el de Canadá, también ya Donald Trump
pues ya enfrió un poco de las muchas cosas que estaba lanzando y que pues nos estaban afectando prácticamente en nuestras economías. ¿Qué le parece? Mira, el día de ayer, precisamente a partir de este planteamiento de los aranceles, México va a quedar salvaguardado en algunos asuntos, sobre todo porque está de alguna manera sustentado por el TEMEC, ¿sí? El TEMEC es un primer nivel de integración, estaríamos hablando de el libre tránsito o la menor medida de cobros de aranceles, en todo caso, entre productos, evidentemente, ¿no? Entonces, es un punto que nos afecta no tanto como a Europa, no tanto como a los países de Asia, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, me parece que sí puede afectar una dinámica económica que ha venido repuntando en la economía mexicana, que ha sido el nearshoring, y que lo ha aprovechado México en la dinámica comercial que tiene China en el intento constante de introducir sus productos hacia Estados Unidos. Lo ha aprovechado en cierta medida con Canadá, pero en México es más fuerte por la mano de obra barata en comparación con Canadá, con lo que tiene con Canadá. Entonces, eso creo yo que va a ser una afección. En el caso de Canadá, con el nuevo primer ministro, pues no hay buenas migas. Canadá también está en el mismo caso, en cierta medida, que México, respecto a los aranceles impuestos ayer por Estados Unidos en muchas dinámicas, en ese sentido, en muchos productos, pero me parece que tiene que ver con las palabras, con el discurso del propio presidente Trump, que ha ido afectando abiertamente la relación con Canadá y con unos aliados mutuos, ¿no? En este caso la OTAN y en este caso también la cuestión de Groenlandia, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hay que considerar. Trump es muy irreverente, muy irrespetuoso, tiene un egocentrismo tremendo, tristemente, y eso afecta la relación con los países. Tiene que entender que Estados Unidos tiene un liderazgo histórico, y que de ese liderazgo también se ha beneficiado, porque el orden establecido, promocionado por Estados Unidos históricamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y confirmado después del final de la Guerra Fría, de la caída de la Unión Soviética, es sustancial. El mundo está lleno de democracias, a final de cuentas. No está o no debe de plantearse a la defensiva. Sí, ese es un asunto que debe de considerar en ese sentido. Estados Unidos está yendo ampliamente por el ámbito económico, se entiende el ámbito comercial, el ámbito de la competencia comercial, pero me parece que está dejando de lado una serie de entendimientos en los cuales Estados Unidos siempre se le ha beneficiado. ¿Cómo va a afectar la puesta de aranceles a los productos extranjeros para el mercado estadounidense? Hay que ver qué es lo que va a pasar, porque los precios seguramente van a subir y eso les va a afectar al consumidor estadounidense, que sigue siendo el máximo mercado del mundo y es una de las principales fortalezas de la economía estadounidense. Lamentablemente se nos está yendo ya el tiempo, pero le agradecemos mucho. Nos dio usted una visión muy clara con esta visión de América del Norte, del Departamento de Estudios del Pacífico, y todo esto, pues es algo muy importante para nosotros. Muchas gracias, doctor José Bravo, profesor del Centro de Estudios para América del Norte.